Vamos a estar comenzando con este primer encuentro de este material que llamamos las cartas del Evangelio. Son como 10 lecciones las cuales te están hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la obra de Jesucristo, las buenas noticias de que Jesucristo no solamente llegó a esta tierra y enseñó muchas cosas y dio muchos mensajes bonitos, sanó a muchas personas, lideró un movimiento muy poderoso, sino que Jesucristo vino para ser eso, para ser Jesucristo, para ser aquel que limpiase nuestros pecados en la cruz, para aquel que nos llevase a estar con el Padre, aquel que pisase la cabeza de la serpiente, es decir, derrotase y destruyese la obra de Satanás. Así que vamos a estar compartiendo este mensaje que empieza cuando leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué leemos esto? Porque nos muestra la realidad del ser humano. Todo el mundo peca, todo el mundo está en pecado, por lo tanto están destituidos, es decir, están apartados, se les ha alejado de la presencia de Dios. No podemos estar con Dios. No, el ser humano no puede llegar con Dios. Esto lo vimos en el mensaje del camino de salvación. Porque existe el pecado. Y esto es lo que nos hace no poder estar con Dios a través de ese abismo que nos separa y además estamos con la influencia de Satanás en nuestra vida. Es el problema del ser humano, es el problema de aquel que vive atrapado por el pecado, por la condición de pecador, que no ha solucionado ese problema. Pero cuando vimos el camino de salvación nos dimos cuenta de que a través de Jesucristo hemos encontrado la respuesta para todo esto. ¿Cuál es la respuesta? Que Jesucristo, solo Jesucristo, es el que nos hace ser hijos de Dios a través de su obra en la cruz y a través de la resurrección después. Vemos cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Pues el mundo, en vez de vivir en felicidad como Dios nos creó, Génesis 1:27, nos hizo a su imagen y semejanza, con un mundo fantástico y perfecto para vivir, esa naturaleza en la cual lo teníamos todo y no hacía falta nada más. Teníamos esa comunicación directa con Dios y teníamos esa relación perfecta entre nosotros. Tuvimos que pecar contra Él porque pensamos que podíamos ser más grandes que Dios. ¿Qué es lo que nos decía la serpiente, no? ¿Qué es lo que cómo Satanás engañó al hombre y a la mujer? Podéis llegar a ser Dios. Pero es cuando caímos. Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 6, la separación entre Dios y el hombre que ha hecho que este mundo esté como está. ¿Cómo está este mundo? Pues las personas están rodeadas de problemas. Vemos problemas mentales, problemas familiares, problemas económicos, problemas físicos de todo tipo. La gente no para de sufrir, no para de tener miedo, de tener angustia e inseguridad. Las familias se rompen, los matrimonios se divorcian, los hijos parece que tienen que vivir entre papá y mamá y a veces sin papá o sin mamá porque no quieren saber nada de la familia. Vemos cómo hay problemas económicos, el mundo es un mundo desigual, es un mundo injusto. Unos cuantos tienen todo el dinero y los demás tienen que vivir en pobreza y en desigualdad. Es el problema del mundo cuando el mundo está reinado por Satanás, cuando el mundo está reinado por el pecado. Es esta la circunstancia. ¿Qué van a hacer las personas para intentar encontrar respuesta? ¿Van a obrar a través de su esfuerzo? ¿Van a conseguir estar con Dios? No, porque el único camino para encontrarse con Dios es Jesucristo, que lo veremos en la siguiente clase. ¿Cuál es, al final, en lo que el ser humano encuentra una respuesta? Encuentra ese pequeño momento de dopamina en el cual se siente bien. ¿Cuáles son momentos en los cuales no se llena el vacío interior, pero por lo menos hay cierta satisfacción? A través de el alcohol, a través de la droga, a través del sexo, a través del juego, a través del éxito. Todo son cosas que no son respuesta, no son bendición, son cosas que no van a dar o no van a llenar el vacío que está en el ser humano. Es el vacío del pecado, la separación
y la obra de Satanás. Y ese vacío solamente puede ser llenado a través de Jesucristo. La palabra de Dios es clara, Romanos 3:23, todos han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos más en la palabra de Dios, incluso en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, un poquito antes, dice, no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay nadie que a través de sus obras, su bondad o su apariencia fantástica sea justificado, es decir, sea encontrado como justo y Dios le dé la respuesta. No hay, de hecho, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, al final el pecado no solamente te separa de estar con Dios, sino que te lleva a la muerte. Y todos, como hemos pecado, merecemos y vamos camino de ese fin. ¿Por qué ocurre esto? Porque desde un comienzo el ser humano, a través, como lo representa con Adán y Eva, se separó de Dios, pecó contra Él y cayó en maldición. Y por eso el ser humano ahora no puede hacer el bien. Hay personas que tienen buen corazón, que tienen buenas intenciones, pero ese vacío está por dentro. ¿Verdad? Yo creo que la mejor forma para representarlo es a través de la política. Como los políticos de jovencitos, ¿no? Ay, yo quiero ser político, yo quiero cambiar el mundo, yo soy muy idealista y quiero mejorar así, voy a ir y voy a ser presidente. Y ya verás cómo el el ciudadano va a mejorar sus condiciones, va a haber más economía, va a haber más justicia, va a haber más desigualdad, voy a luchar contra el crimen y un largo etcétera. Cuando el joven piensa en política, piensa en esto. Porque los jóvenes son muy idealistas. ¿Cuál es el problema? Cuando tú llegas al círculo político te das cuenta de que al final lo único que importa es el poder y el dinero. Y al final, lo que acaban haciendo todos los políticos es buscar el poder y es buscar el dinero. Y todos los políticos se aferran a sus tronos, se aferran a sus escaños, se aferran a sus posiciones. Es lo que está en el interior. Por muy buena intención que tenga uno, siempre al final se va a caer en ese pecado, porque es algo que está en nosotros desde el principio. El ser humano está en esa maldición desde el comienzo de los tiempos. Te lo habla Génesis capítulo 3 en adelante. ¿Y hasta cuándo va a continuar esto? Dice Efesios 2, de 1 al 2, estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Es nuestra condición. Y así continúa el ser humano y así además va a continuar. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 2, 1 al 2, repito, que antes de lo que yo he leído nos dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la respuesta. ¿Hasta cuándo yo voy a estar así? Hasta que Dios me dé la vida a través de Jesucristo. Otro versículo, Mateo 11, 28 y 29, Él nos dice que estamos cargados y trabajados. Y es verdad, el ser humano está cargado y trabajado. Y no me refiero únicamente al trabajo diario, sino que estamos cansados de tener miedo, de tener inseguridad, de no saber hacia dónde vamos, de saber de dónde venimos, qué va a pasar mañana, y si tenemos un accidente, si nos quedamos sin trabajo. No paran de llegar a nuestra vida los errores del pasado, lo que me han dicho, lo que me han hecho, lo que yo he guardado o lo que yo he podido meter la pata. Y vivimos en el hoy rodeados de problemas. A esto se refiere la palabra de Dios. Por eso nos dice Mateo 11, 28 en adelante, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí. ¿A qué se refiere? A Jesucristo. Y continúa estos versículos diciendo, y yo os haré descansar. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ese temor y con esta inseguridad? Hasta que yo pueda encontrar el descanso. ¿En quién? En Jesucristo. La gente cuanto más intenta solucionar sus problemas sin comprender realmente cuál es el origen espiritual y cuál es la solución a través de Jesucristo, más meten la pata. Porque más caen en los problemas. Esto es el problema constante. El problema llega hasta ahora, se incrementa y continuará, si no hallamos la respuesta en Jesucristo.
es el engaño de Satanás. Es el engaño de aquel, como dice en Ezequiel 28, de 14 al 19, es ese ángel de luz, ese ángel importante que estaba encargado de la alabanza. Era un ser de luz, perdón, muy importante, pero que cayó porque pecó contra Dios. Lo mismo que el ser humano es lo que hizo Satanás. Pecar contra Dios, intentar ser más grande que Dios, intentar llegar hasta donde Dios. Y por eso él cayó y ahora su vida ¿cuál es? Que el ser humano esté donde él está, separado de Dios por la eternidad. Lo que Satanás quiere es que no podamos experimentar el mensaje y la obra del Evangelio. Es lo que Satanás quiere. Y es una realidad en el mundo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay pobreza? Es el mundo que Satanás está creando. Es el mundo que Satanás está levantando. Es el mundo que Satanás quiere que sea. Nosotros tenemos que comprender que a través de la obra de Jesucristo tenemos que romper este mundo y esta oscuridad. Que a través del mensaje de Jesucristo podemos llevar la verdadera respuesta a la vida de las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Dándonos cuenta de que Jesucristo es la solución al problema del pecado. Si vemos que el pecado es el motivo por el que la gente es infeliz y está separada de Dios, nos damos cuenta también en la palabra de Dios, como por ejemplo dice que Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el pecado es separación, es muerte. Jesucristo es unión, es vida. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque la gente no tiene a Jesucristo, está en su pecado, está en su separación, está a merced de la obra de Satanás. Y esa es la diferencia y esto es lo que tenemos que nosotros experimentar. Que Jesucristo es aquel que nos vuelve a unir con Dios, es el que tiene el poder para quebrantar el poder de Satanás. Recordad otra vez el mensaje de salvación el primer día, o por lo menos el primer encuentro que tuvimos previo a estas cartas del Evangelio. Génesis 3:15, la simiente de la mujer, es decir, el fruto de la mujer, el hijo de una mujer, va a pisar la cabeza de la serpiente. Esa serpiente, dice la palabra, que le va a herir en el calcañar, es decir, le va a herir en el talón. Pero esa cabeza se pisará. Jesucristo morirá en la cruz, pero aunque sea muerto en la cruz, resucitará limpiando el pecado de nuestra vida. Y esta es la respuesta, que la obra de Satanás está destinada al fracaso, porque con el momento en el que yo soy un hijo de Dios y yo obtengo la respuesta de Jesucristo pisando la cabeza de la serpiente, la autoridad de Satanás en mi vida se rompe y para. Por eso yo tengo que darme cuenta de que no cayendo en la trampa de Satanás y obteniendo la respuesta de Jesucristo, yo puedo ser libre de Satanás. Y eso es felicidad. La guerra no es felicidad, el hambre no es felicidad, el asesinato no es felicidad, la desigualdad no lo es. Jesucristo lo es. Jesucristo es la respuesta. Juan 8:44 nos dice que las personas tienen un dueño y ese dueño es Satanás. De ahí al mundo que tenemos y a los problemas que tenemos en el mundo. Pero la gracia ¿cuál es? O digamos que la respuesta ¿cuál es? Que a través de la gracia, es decir, del regalo de Dios, yo soy una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Que yo, a través de la obra de Jesucristo, Juan 1:12, aceptándole, creyendo, recibiéndole, creyendo en su palabra, la de Jesucristo, yo me convierto en un hijo de Dios. Leed Juan 1:12, guardando como esa palabra que Dios os da en vuestra vida. ¿Cómo yo puedo ser feliz? Cuando yo salgo del pecado y encuentro la gracia de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo obtener esa respuesta?
a través de la fe. Solo, ya está, a través de la fe. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra que Jesús iba y sanaba a los oprimidos. ¿Por qué estaban oprimidos? Porque estaban en problemas mentales, problemas emocionales, problemas espirituales, problemas físicos, oprimidos por las circunstancias. ¿Y a quién va Jesús? A sanar a aquellos que están oprimidos. La palabra de Dios nos dice, vamos a recordar, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué tenéis que descansar? Porque estáis cansados, cargados, trabajados y angustiados. Y la respuesta es que a través de Jesucristo yo tengo ese descanso para mí. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, es aquel que nos da el consuelo a toda tribulación. Tribulación, llámalo problema. Él nos da descanso, nos da consuelo, nos da respuesta. Si no hay Jesucristo, me espera la tribulación y me espera el sufrimiento. Por eso tengo que comprender de que la felicidad no la encuentro en lo material, en lo físico, en el placer momentáneo, sino que lo encuentro en Jesucristo. No solamente lo encuentro en que, ya no tengo problemas, sino que Dios me da descanso y respuesta en medio del problema. Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Pablo está haciendo ese viaje misionero y se encuentra una chica que tiene un problema espiritual y que a través del nombre de Jesucristo ese problema espiritual se ve resuelto. Es esa bendición que a través del nombre de Jesucristo el problema espiritual desaparece del ser humano. ¿Pero qué ocurre? Magia, adivinación, oscuridad, idolatría reina en este mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente tiene que ir al adivino? Porque tengo inseguridad de mis circunstancias, porque no tengo seguridad de la salvación o no conozco lo que es la salvación a través de Jesucristo. ¿Por qué entonces vamos a la brujería? Porque necesito una respuesta en mi vida que no puedo hallar por mí mismo y voy a un brujo, a un curandero para que me dé esa respuesta. ¿O por qué la gente está en medio de la idolatría? Porque si yo adoro mucho a esta estatua o yo tallo una figura con madera y la pongo en mi casa y la adoro, ese Dios me va a dar una respuesta. Porque si yo me flagelo y me golpeo la espalda con una vara o con un látigo, eso a la deidad le va a parecer bien agradable, entonces me va a dar su favor. Porque si yo camino no sé cuánto tiempo, no sé qué lugar, con mis rodillas, sangrando mis rodillas, destrozándomelas y llorando y llorando y llorando y suplicando, ahí entonces va a escucharme el Señor. Porque si yo tengo una estatua muy grande en mi casa, eso va a ser una bendición para mí. Cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Corea, yendo a los templos budistas, tú te dabas cuenta de que las tejas que estaban puestas en el templo estaban pagadas por personas y el nombre de esas familias estaban escritos en las tejas. Págame dinero, pongo la teja y esa teja te va a dar la bendición. Entrabas dentro de los templos, eso estaba lleno de estatuas de Buda, pequeñas, medianas, grandes, muy grandes. Tú puedes pagar para que se ponga esa estatua una luz en tu nombre. Y todas tienen su lucecita. No son luces de verdad, no es una vela. Es una luz que es LED, es decir, es una luz de electricidad. Pero esa luz de electricidad que está puesta ahí, te va a dar a ti y a tu familia la bendición y te va a dar las respuestas. ¿Tienes poco dinero? Puedes pagar uno pequeño. ¿Tienes mucho dinero? Pagarás uno mediano. ¿Tienes muchísimo dinero? Pagarás la estatua grande. Y luego hay los monjes hacen oraciones y están ahí, supongo que leerán los nombres y harán sus rituales para que esas personas que han pagado todo ese dinero tengan esa respuesta. Y como esto, más cosas que se pueden ver. Es decir, el mundo que está en esa idolatría piensa que entregando esa vida, haciendo esas obras, pagando ese dinero, van a poder ser felices. Hay veces incluso en Corea, cuando tú vas a un adivino, te obligan a que cambien tu nombre. Que cambies tu nombre. Tienes que ir al registro y cambiar tu nombre. No, este nombre es el que te va a dar bendición.
y te cambian el nombre. No me llames esto, llámame lo otro. Hay personas, muchas personas, que viven así. Toma, te voy a hacer un papel, te voy a escribir aquí una palabra, la tienes que colgar en tu puerta. Cuando tú ibas caminando y entras a un edificio, en muchas puertas veías estas páginas pegadas en las puertas. Algunas llevaban tantos años que ya estaban deterioradas. Y para que se deteriore un papel dentro de una casa, tiene que pasar tiempo. Pues pagando mucho dinero, siguiendo este tipo de costumbres y de hechos, tú ibas a obtener la bendición de la deidad, del Dios, de los espíritus del mundo, como quieras. Pero al final, ¿cuál es el problema? Más problema espiritual. Dentro de la oscuridad de Satanás, engañados y apartados de la respuesta y la solución al problema de verdad que es Jesucristo. Por eso, solamente Jesucristo es la respuesta. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque la gente busca solucionar sus problemas en lugares donde no corresponde encontrar esa solución, donde no existe la respuesta. ¿Y entonces dónde está la respuesta? Solamente a través de Jesucristo. Ahí es cuando yo encuentro la paz, cuando yo encuentro la tranquilidad, cuando yo vuelvo al lugar al que pertenezco, que es mi verdadera naturaleza. ¿Mi naturaleza cuál es? Creación de Dios para estar con Dios. Creación de Dios para comunicarme con Dios. Creación de Dios para experimentar a Dios. Y esta es la paz. La gente dice, bueno, cuando muera ya se acabará todo. Hay una eternidad donde tú estarás en el infierno o estarás en el cielo, apartado de la presencia de Dios o viviendo en la presencia de Dios. Y como hemos dicho, no solamente cuando mueras, sino ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Cuánto van a sufrir tus hijos? ¿Cuáles van a ser sus problemas espirituales? ¿Cuáles van a ser sus circunstancias? ¿Quieres que sean felices? Transmíteles el mensaje de Jesucristo, que es la verdadera bendición y respuesta para nuestra vida. Respondiendo a la pregunta del principio, ¿por qué la gente es infeliz? La gente es infeliz porque no tiene a Jesucristo. La gente acabará siendo infeliz a pesar del éxito o el momento feliz, temporal y externo que puedan experimentar, pero sentirse pleno, volviendo al lugar al que perteneces, a través de Jesucristo. El futbolista marca un gol, es feliz. Gana millones de euros, es feliz. Llega el día en el que se da cuenta, tengo que suicidarme, necesito alcohol, necesito drogas. El cantante, 3/4 de lo mismo. El político, igual. El actor, ahí está. Tantos en problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas sexuales, desórdenes de vida, suicidios, sobredosis, infelicidad, problemas mentales, psicólogos. Ir al psicólogo no es un estigma. Pero te das cuenta, estas personas tienen tantos problemas, están en tantas dificultades, tienen tanto material, pero es tan vacía su vida y lo llenan de tantas cosas que no son la respuesta que al final mueren. Cuando lo único que necesitan es comprender que Jesús es mi Cristo. Y no digo que sea mío solamente para mí, es que tienes que personalizarlo. Así que os invito y os bendigo en nombre de Jesucristo ahora mismo para que digáis, Jesús es mi Cristo. Jesús es mi Salvador, es mi dueño. Jesucristo es mi solucionador de los problemas. Jesucristo es mi felicidad. Repítelo todos los días. Jesús es mi Cristo. Es mi verdadero profeta, sacerdote y rey. Y yo en él descanso y descansaré todos los días de mi vida, como ese pasto verde que hablaba el salmista, Salmo 23, en el cual podemos descansar. Son esas corrientes de las aguas en las cuales si ese tronco, ese árbol, pone sus raíces, va a poder crecer, fructificar, aunque vengan los problemas. Jesucristo es la respuesta, el Evangelio es la respuesta,
La palabra de Dios es la respuesta. ¿Cómo yo voy a ser feliz? Cuando más experimente a Cristo, voy a ser más feliz. Cuanto más Jesucristo tenga sitio en mi vida y pueda experimentarlo más seré feliz. La semana que viene, en la próxima clase, estaremos compartiendo por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué el hombre no puede hallar a Dios? Eso lo estaremos viendo la semana que viene, pero hoy ya tenemos la respuesta. Yo con Cristo soy feliz. No necesito nada ni a nadie. Con Jesucristo es suficiente. Amén. Repetidlo en casa. Jesucristo es suficiente. Con Jesucristo yo soy feliz. Amén. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por el mensaje de Jesucristo, porque es suficiente para mi vida. No es lo que yo haga, no es mi esfuerzo, no es mi inteligencia, no es la suerte, sino que es el mensaje de Jesucristo que se guarda en mi corazón. Como dice tu palabra, recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre, yo soy un hijo de Dios. Gracias porque esa obra, hace más de 2000 años en la cruz, es la que a mí me da la respuesta hoy. Como dice tu palabra, ese secreto que se ha mantenido oculto durante toda mi vida, ahora que comprendo el mensaje de Jesucristo, ahora que es una verdad en mi vida, yo ahora puedo ser un hijo tuyo, puedo reconciliarme contigo, Padre, puedo estar todos los días a tu lado, tú conmigo, orando, recibiendo respuesta, con el Espíritu Santo que mora dentro de mí, ejércitos de ángeles a mi alrededor, ese perdón de los pecados que me da la vida eterna, mientras que yo esté en este mundo, obtendré la victoria, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuyo es todo lo que tengo, Señor. Dame la respuesta de ser un hijo tuyo y dame la tranquilidad, la paz que tiene que emanar del mensaje de Jesucristo y de la experiencia del Evangelio en mi vida. Gracias porque en ti somos felices, tú eres suficiente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.